Bueno... Uy, ¿qué onda? Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ay, güey, ¿qué fue eso? Sonó algo. Algo que sonó. Es el diablo que viene a visitarme. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Espero que estén bien. Bienvenidos a... no sé si el último o el penúltimo capítulo de Carl Gustav Jung. Pues bueno, espero que les guste. Este es el testamento de Jung. Bienvenidos. Vamos a empezar. La sincronicidad. El tema de la sincronicidad, presente desde hace tiempo en la constelación del pensamiento junguiano, comienza a manifestarse con mayor fuerza desde la década de 1930. Jung lo menciona en una serie de conferencias y obras, pero al menos en un primer momento evita profundizar en él y analizarlo. Hay dos problemas principales en ese momento que le impiden un tratamiento más extenso y clarificador. Por una parte, el tema es complejo y oscuro. Algo está sonando. Perdón. Bueno, sigamos. Difícil de exponer y al mismo tiempo está lejos de la incontestabilidad de un paradigma científico. Por otro, aún no se siente preparado para articular de forma adecuada las cuestiones relacionadas con los acontecimientos llamados sincrónicos. Después, la experiencia de campo se consolida y da impulso a las convicciones que son profundizadas con el método y con el estudio. Por ello, en la primera mitad de la década de 1950, Jung decide ordenar los resultados recogidos en dos escritos: sobre sincronicidad, de 1952, adaptado de un discurso pronunciado en las conferencias de Eranos, y sincronicidad como principio de conexiones acausales, de 1952. El primer gran obstáculo que Jung tiene la intención de superar es el constituido por las creencias científicas, que analizan las leyes naturales basándose exclusivamente en los datos estadísticos y la regla de los grandes números. La relación entre los acontecimientos se explica a través de estas leyes y con la ayuda del principio filosófico de la causalidad, según el cual dos sucesos están vinculados entre sí de acuerdo al nexo causa-efecto. Si, por ejemplo, nos sumergimos en una bañera de agua helada, la temperatura de nuestro cuerpo tenderá a disminuir. Por supuesto, incluso para Jung la validez de estos conceptos es innegable, pero debe complementarse siguiendo un camino diferente, es decir, ir más allá del principio de causalidad. La complejidad del mundo y de la psique del hombre contempla escenarios que no siguen este principio. La vida se caracteriza por una serie de sucesos que están estrechamente relacionados entre sí, pero que no responden al nexo causa-efecto. Por lo general, estos hechos no se tienen en cuenta porque no se es capaz de captar de forma empírica la relación entre los acontecimientos, que son vistos como meras coincidencias, pero se trata de coincidencias significativas. Si bien es cierto que la mayoría de los fenómenos pueden explicarse causalmente, para Jung hay otra verdad. Las llamadas coincidencias merecen nuestra atención y responden a otra ley, la de la sincronicidad. La sincronicidad es esa conexión no causal, es decir, sin el principio de causalidad, privada del nexo causa-efecto, que une una representación mental a uno o más sucesos específicos sin relación aparente, y es algo diferente a la de sincronismo, que se caracteriza por la simple simultaneidad de dos o más sucesos, por ejemplo, tres relojes que marcan el mismo tiempo. Uno de los primeros ejemplos dados por Jung puede aclarar más el concepto de sincronicidad. Al subir a un tranvía, puede suceder que el viajero se fije en el número del billete comprado y luego, al cabo de poco tiempo, puede encontrar los mismos dígitos en un número de teléfono que está escribiendo o en la entrada de teatro que compra poco después de bajar del tranvía. La conexión es absolutamente no causal, pero llama nuestra atención. Tal vez el vínculo que se establece entre dos o más elementos mentales y objetivos trasciende el espacio y el tiempo. A partir de esta constatación, Jung identifica tres categorías de sucesos sincrónicos. En algunos casos, la coincidencia entre un estado psíquico y un suceso es fácilmente reconocible porque los hechos están conectados en el marco de un mismo espacio-tiempo. Por ejemplo, pasa al pensar en una situación que casualmente sucede un poco más tarde en el lugar donde el sujeto se encuentra. En otros casos, en cambio, la coincidencia se produce en un lugar diferente y la correspondencia de las imágenes es apreciada después. Jung cita a este respecto del ejemplo de la visión del filósofo y místico sueco Emanuel Swedenborg,
de 1688 a 1772, que advirtió del gran incendio que, sin él saberlo, en realidad estaba sucediendo en la ciudad de Estocolmo. En el tercer tipo de suceso sincrónico, la representación mental encuentra una o más correspondencias sobre el plano objetivo, a posteriori, es decir, después de un largo tiempo de separación, en el mismo espacio o en diferentes lugares. Así, por ejemplo, si el número del billete si el número de billete de tranvía vuelve a aparecer después de un periodo de tiempo muy dilatado. En los dos ensayos sobre la sincronicidad, Jung enmarca el problema, incluso desde un punto de vista histórico, analizando una serie de obras y experiencias centradas en el mismo tema, la relación entre los fenómenos no ligados por vínculos causales. El ejemplo más significativo se refiere a los experimentos llevados a cabo en la década de 1940 por el psicólogo y parapsicólogo estadounidense Joseph Rhine, o Rhine, no sé, de 1895 a 1980. A la madre, 95 años vivió el cabrón. Bueno, no, qué pendejo. Nada que ver, güey. Vivió 85. Idiota, güey, no mames. Y sus ayudantes, Joseph Rhine y sus ayudantes usando un mazo de 25 cartas marcadas con 5 símbolos diferentes. Las cartas Zener realizadas específicamente. La persona que hacía el experimento extraía una carta del mazo, mostrando solo el dorso, y pedía al sujeto examinado que lo adivinara. En muchos casos los resultados fueron negativos, en otros, en cambio, el sujeto adivinaba la carta que se le mostraba. El hecho sorprendente es que en muchos casos la intuición del individuo superaba con creces la probabilidad matemática de adivinar la carta. El fenómeno, por lo tanto, no podía ser interpretado como una tendencia de causalidad. Jung se dedica con un interés creciente al fenómeno de la sincronicidad, que según él está muy relacionado con el espacio mental del individuo. La sincronicidad se mueve entre el consciente y el inconsciente. Un yo débil, por ejemplo, puede favorecer la verificación de efectos sincrónicos, que envían mensajes desde la parte inconsciente de nuestra psique. También el proceso de individuación y el reconocimiento del sí mismo pueden estar marcados por imágenes sincrónicas. Es importante, por tanto, considerar estos fenómenos, que pueden enviar mensajes importantes al individuo. Para ilustrar el fenómeno de la sincronicidad y su estrecha relación con el espacio mental del individuo, es útil explicar un caso citado por Jung. En 1949 tenía muchos problemas con una paciente, una mujer muy joven definida como inaccesible desde el punto de vista psicológico, por cuanto estaba dominada por un fortísimo racionalismo. Mientras ella explicaba que había soñado con un escarabajo de oro, símbolo de renacimiento en el antiguo Egipto, Jung, sentado frente a ella, oyó que algo había golpeado el cristal de la ventana tras él. Era un escarabajo de color verde dorado. El insecto fue capturado y entregado a la paciente. Jung aseguraba que este hecho había comenzado a agrietar la férrea coraza de la resistencia intelectual de la mujer, por lo que el tratamiento se pudo continuar con éxito. Un fenómeno de sincronicidad condujo a la paciente a una visión más amplia respecto a la permitida solo por medios racionales. Los sucesos sincrónicos inexplicables confirman, según Jung, que la psique y la materia de la que cada individuo se compone son dos aspectos de una misma cosa, una unidad a la que no se puede acceder directamente, pero cuyas coincidencias significativas son la señal de la otra. Comunican al hombre alguna cosa sobre sí mismo y sobre su conversación interior, contribuyendo así a su proceso de individuación, el objetivo último de la vida. Imaginación activa. El libro rojo. Hoy, décadas más tarde, los fundamentos del pensamiento de Jung todavía siguen siendo sólidos. Algunas obras como Tipos psicológicos o los estudios sobre el inconsciente colectivo y sobre los arquetipos constituyen puntos de referencia para el estudio del psicoanálisis. A prolongar aún más el eco del gran mensaje cultural y clínico de Jung ha contribuido decisivamente la primera edición del Libro Rojo, aparecida en 2009, casi 50 años después de la muerte del autor. Antes de terminar en los escritorios de los eruditos y la gente interesada en el tema, el texto fue conservado en la caja fuerte de un banco suizo por los herederos de Jung, que lo guardaron celosamente de acuerdo con la voluntad del autor. A pesar de haber permitido la consulta del texto a algunos de sus más cercanos colaboradores, nunca consintió en su publicación. No sabemos si en la base de la prohibición de Jung hay razones de confidencialidad, tal vez incluso de celos, en relación a un escrito personal, o si el autor impidió la publicación porque temía que el texto podría socavar su credibilidad científica.
La existencia del Libro Rojo, sin embargo, nunca ha sido cuestionada. El propio Jung habla de ello en varios pasajes de sus textos autobiográficos, recuerdos, sueños, pensamientos. Entre los que reclamaron la publicación del Libro Rojo estaba el erudito inglés Sonu Shamdasani, historiador de la psicología, así como futuro editor de la obra, que ya había comenzado a estudiar el texto a través de los pocos fragmentos que había logrado encontrar. En 2001, la familia Jung consintió y la primera edición del Libro Rojo, Liber Novus, el resultado de un intenso trabajo a lo largo de 13 años, se publicó en alemán en 2009. El libro, que reproduce fielmente el manuscrito de Jung y está encuadernado en cuero rojo, es rico en imágenes e iniciales ilustradas. Lo acompaña una amplia introducción de Shamdasani, tres apéndices y más de 1500 notas. La traducción española llegó al año siguiente, en 2010, y se publicó a iniciativa de Soledad Constantini, coeditado por la fundación que lleva su nombre y la editorial americana Norton, bajo el cuidado, traducción y comentario del Dr. Bernardo Nante y un equipo de estudiosos de la Fundación Vocación Humana de Buenos Aires, Argentina. Esta edición, además de la versión española con los comentarios y notas del Dr. Nante, incluye el facsímil de la edición original alemana de Sonu Shamdasani. El año 1913 es crucial en la biografía de Jung. Empieza la composición del Libro Rojo, cuya redacción le ocupará unos 16 años. 1913, perdón. El 27 de octubre de 1913, Jung escribe una carta que cierra definitivamente la relación de amistad y cooperación con Freud. Ese mismo año, durante un viaje en tren hacia Schaffhausen, tiene una visión de un terrible desastre que afecta a toda Europa. Es, opina Jung a posteriori, una premonición de lo que sucederá a causa de la Segunda Guerra Mundial. El psicoanalista suizo entra en una crisis profunda, pero comienza a fijar, describir y representar sus sueños en una serie de cuadernos. Este es el primer núcleo de la obra, cuyo título debería haber sido Liber Novus. Pero ya Jung y sus asociados lo denominaron, de manera informal, Libro Rojo, debido a sus cubiertas de ese vistoso color. El texto y las imágenes de la obra describen los sueños y visiones que Jung experimentó durante los años de la composición, pero se concentran sobre todo en el delicado periodo de 1913 a 1917. Y bueno, aquí hay un cuadro que dice psicosis, se refiere a... El término se refiere a un trastorno psiquiátrico que implica la pérdida de contacto con la realidad. Puede originarse por varias causas que producen una grave alteración del equilibrio psíquico. Y bueno, continuamos. Son los años más difíciles de su vida y su carrera. Los sueños que le acompañan le hacen temer una psicosis grave, mientras que la separación final de Freud le insta a poner todo en duda de nuevo. El choque con las imágenes oníricas también se afronta en esta obra, que en cierto sentido adquiere una función terapéutica para su autor. El título Liber Novus destaca inequívocamente la fase de transición de la historia personal y profesional de Jung hacia una nueva vida. La diferencia con las otras obras es notable. El texto no tiene carácter científico o divulgativo, sino que, por el contrario, manifiesta una propensión a la narración y a la autobiografía. Liber Novus es la historia de la relación entre el yo de Jung y los contenidos oníricos e imaginativos, de carácter muy arquetípico, que se reconstruyen a través de un proceso de profunda introspección, hecho de palabras e imágenes pictóricas realizadas con una meticulosa dedicación. El camino que se sigue para dar sentido al flujo incesante de imágenes interiores es llamado por Jung ruta de la imaginación activa. La narración tiene un carácter progresivo e integra un viaje de autorrealización personal. El recorrido tiene como objetivo combinar consciente e inconsciente y superar con el objetivo de lograr el sí mismo, el desdoblamiento de los opuestos que caracteriza el espacio mental del individuo. El texto se articula en 3 secciones: Liber Primus, Liber Secundus y una tercera parte titulada Visiones. El prólogo proporciona 2 importantes indicaciones preliminares. En primer lugar, el autor expresa la voluntad de no utilizar dentro del texto un enfoque científico, y esta declaración hace hincapié en la distancia que separa el Libro Rojo del resto de la producción de Jung. En segundo lugar, Jung señala una característica fundamental del texto, que no pretende ser explicación, sino comprensión. El recorrido se describe en el Liber Novus.
en el Liber Novus no puede ser imitado de una forma pasiva y automática, porque es algo muy individual. El contenido del libro no se refiere a normas de aplicación universal, sino personales. Se entiende, sin embargo, que puede ofrecer consejos y sugerencias que el individuo puede desarrollar y utilizar con el fin de emprender su propio viaje de autorrealización. El Liber Primus ya contiene una serie de elementos importantes para la economía global del texto. El primero es la fuerte oposición que se establece entre el espíritu de lo profundo y el Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época, que se configura en un cierto sentido como un enemigo contra el cual el yo tiene que luchar. Los contemporáneos de Jung están guiados negativamente por el Zeitgeist en el modo de relacionarse con el objeto. La relación es empírica, racional, impulsada de una manera exasperada por la razón, a través de un recurso excesivo a las normas dictadas por la ciencia. El malestar del hombre está causado en parte por el espíritu de su tiempo, caracterizado por la división entre el conocimiento y la fe, entendida como espiritualidad y sentimiento. La autorrealización del individuo parte de la superación del Zeitgeist en favor del espíritu de lo profundo, un espíritu inconsciente que es capaz de soldar en uno la coexistencia necesaria de fe y conocimiento, que mira a los primitivos, a las dimensiones ancestrales del rito y a la lectura profunda del símbolo. Otro punto a destacar es el despertar del yo, que se empieza a abrir al alma. Ok, lo voy a volver a leer. Otro punto a destacar es el despertar del yo, que se empieza a abrir al alma, que en las representaciones descritas en el Libro Rojo, por lo general, toma la forma de una paloma o una serpiente. Se desarrolla a través de una serie de imágenes que encarnan simbólicamente la energía psíquica del inconsciente. Cabe destacar sobre todo los dos personajes que aparecen en la segunda mitad del primer libro, Elías y Salomé, que representan el Logos y el Eros, respectivamente. Elías aparece como un viejo sabio de aspecto profético y con una serpiente a los pies que se coloca en yuxtaposición con su figura. Salomé, su hija, por otra parte, toma la forma de una joven mujer seductora, pero ciega. Así, los dos personajes representan aspectos opuestos. Por un lado, Elías encarna el pensamiento, la racionalidad, la capacidad de ver. Por otro, Salomé, ciega, cautivadora e irracional. Está raro, ¿no? Que uno sea hombre y otro sea mujer. Y que justamente caigan en esas descripciones. Después de una serie de visiones, comienza el verdadero diálogo entre el yo, Salomé y Elías. En un primer momento, las características del personaje femenino tienen connotaciones negativas, ya que se refieren a la irracionalidad y a una seducción que, invirtiendo los aspectos relacionados con el profeta, parecen ser peligrosas. Pero el escenario está a punto de cambiar, y de hecho, con una sucesión de visiones. El yo conseguirá revalorizar la figura de Salomé y compensarla con la del padre Elías. Ambos son necesarios porque juntos reúnen los aspectos de la personalidad y las cuatro funciones expuestas en tipos psicológicos. Otro diálogo significativo tiene lugar en una biblioteca entre el yo, que pide la imitación de Cristo, un tratado religioso atribuido a Tomás de Kempis. Entre paréntesis dice ca. 1380 a 1471, y el bibliotecario, que se sorprende de la solicitud. El libro, de hecho, presenta una serie de características que se oponen al espíritu de la época. Se trata de un texto muy anticuado, de contenido religioso, que se aleja de la racionalidad y el enfoque científico del Zeitgeist. El yo motiva la petición con el hecho de que no consigue ver en los profetas contemporáneos, como Nietzsche, la superación de la escisión entre razón y sentimiento. El intento de superar esta división a través del texto de Tomás de Kempis, y por lo tanto a través de la figura de Cristo, lleva al yo a un manicomio. Allí conoce a dos psiquiatras y después es hospitalizado por psicosis, junto con dos pacientes que representan respectivamente la razón y el sentimiento. El yo se coloca en el centro para simbolizar el inicio del camino hacia la zona más profunda del inconsciente, que le conducirá al encuentro con el ánima y una serie de imágenes determinantes. En esta descripción, Jung pone de relieve las dificultades que presenta un recorrido de autorrealización personal. La imagen de la locura simboliza el esfuerzo por encontrar el camino de individuación. Las imágenes descritas y representadas en el Libro Rojo ponen, pues, de relieve la figura de Jung desde un ángulo muy personal y autobiográfico, pero al mismo tiempo se refieren a los conceptos clave de su pensamiento y su enfoque multidisciplinar, científico y a la vez humanístico. Son interesantes en este sentido las consideraciones del psicoanalista junguiano Murray Stein,
que ve en esta anómala obra de Jung una prueba más y un interesante estudio del recorrido de individuación del autor. El libro rojo se revela, por tanto, como un texto al que debería prestarse especial atención, incluso por el carácter visionario multidisciplinar de su elaboración. En particular, las extraordinarias imágenes que contiene son la síntesis de un proceso psicológico que utiliza, transforma y mejora todo el bagaje cultural de Jung. Además, el uso de las imágenes visuales, de los dibujos, que asumen un papel metafórico, como acompañamiento de las palabras, es presentado como método de expresión en el análisis de los sueños, en el que insta a los pacientes a utilizar las expresiones no verbales. También esto es una muestra de un pensamiento más amplio que el de muchos de sus contemporáneos. Jung parece sondear el modo de expresión del inconsciente, individual y colectivo, de una forma más valiente, menos moderada y controlada que el mismo Freud, arriesgando la acientificidad en mayor medida que el maestro, pero siguiendo el surco que éste había iniciado en primer lugar. Bueno, y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Aquí quiero hacer un paréntesis, una opinión, y es que efectivamente después de que pasó el libro rojo y todos se dieron cuenta que a mí se me hace, no sé, como que tonto. O sea, bueno, no tonto, pero ya después cobra más sentido, porque en realidad, pues, todo esto de ser científico y todo eso, pues, no existe. O sea, no existe una visión objetiva como tal, porque en realidad todo es subjetivo. O sea, todo lo que se estudia, todo lo que se ve, todo lo que se trata de cubrir como científico en realidad es simple es todo es subjetivo. Por eso es que el libro rojo, cuando se publicó y cuando todos lo leyeron, todos pues se cagaron porque dijeron, pues qué pedo, güey, esto está muy cabrón, esto está muy cabrón lo que está diciendo Jung y cómo constata todo, ¿no? Cuando en realidad pues esto igual creo que no sé si fue en los 70s, 80s o en los 90s, pero pues se dijo que pues efectivamente, güey, o sea, no puedes separar nada de nada cuando se trata de una investigación, de una carrera, de un fundamento, y no lo puedes excluir objetivamente basándote solamente en que es científico, cuando en realidad todo lo científico es subjetivo. Y eso es algo interesante, por eso pues no sé, como que se me hizo muy raro, muy tonto que se tardaran 50 años en descubrir eso, que en realidad no se tardaron 50 años, fue menos, pero pues la divulgación de toda esta información no se ha dado como se debe de dar, lamentablemente. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, ya hablaremos más de eso después. Y creo que nos falta nada más un capítulo, ya lo demás son lecturas, cosas que leer por Carl y ya. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Y nos estaremos viendo en el último capítulo de Carl Gustav Jung. Él fue inventor de la psicología analítica. Nos vemos y cuídense. Chao. Los amo. Ámense y amen a los demás. Nos vemos.